El rumor del planeta. La Tierra ya no canta igual. Su voz tiembla entre hielos que lloran. Y el viento arrastra viejas preguntas que nadie contesta a tiempo. El mar respira más rápido como si tuviera fiebre. Sus olas traen mensajes rotos de corales que fueron flores. Los árboles aún rezan en verde, aunque el humo les robe el aliento. Y en cada hoja se esconde un todavía que pide volver a empezar. Pero hay manos que siembran, ojos que miran distinto, niños que soplan semillas en el aire cansado del mundo. Quizás aún podamos curarla, con menos ruido y más escucha, si recordamos que no hay planeta, sino una casa común que respira con nosotros. Hoy comenzamos una nueva temporada de nuestro programa A Tu Salud con María Ángeles Álvarez Soriano y con Coral Sueros, que están aquí este viernes con nosotros para hablar del cambio climático y la salud. ¿Hasta qué punto y qué relación tiene el cambio climático con la salud pública? Hemos tenido un verano muy lleno de incidencias respecto a la causa que está detrás de ellas, que es el calentamiento global y el cambio climático. Han sido una gran cantidad de fallecimientos, de muertes relacionadas con la salud y también incendios forestales muy graves. Las sequías, en definitiva, hay muchísimos aspectos que están relacionados con el cambio climático, pero queremos saber hasta qué punto afectan a nuestra salud. Así que vamos a comenzar a detallar ya todos estos aspectos con María Ángeles y con Coral, que ya vienen con todos los datos que son importantes y que debemos de conocer. Bueno, el cambio climático, la verdad que es una realidad totalmente científica, incuestionable además. Desde hace años, los expertos del panel intergubernamental sobre el cambio climático nos han confirmado que el calentamiento global del planeta es inequívoco y que en gran medida se debe a la actividad humana. O sea, pensamos que no, pero evidentemente es el humano, es la persona la que realmente interfiere en todo este proceso. Pero más allá de los impactos ambientales, este fenómeno tiene profundas consecuencias, como hemos visto y como estamos viendo y como hace esta madrugada se ha visto las consecuencias sociales, económicas y sobre todo sobre la salud pública. La Organización Mundial de la Salud ya en el año 2008 empezó un proceso urgente de integrar la salud en políticas de adaptación al cambio climático, reconociendo los efectos sobre la población, que es bastante serio y creo que no somos conscientes ninguno de nosotros de ello. Es cierto que cada uno puede poner una parte pequeña, pero esa parte pequeña debe ser global en toda la población y en el mundo mundial. España es un país especialmente vulnerable por su ubicación mediterránea, que la tiene. Lo estamos viendo las noticias de esta madrugada en Murcia, Alicante, etcétera, que siguen arrasando por esos cambios climáticos todo lo que hay, ¿no? Por el caso de Valencia, con la Dana. Exacto. Entonces, realmente en España tiene un observatorio de salud, y evidentemente está preparado para los cambios climáticos. Ya más tarde Coral nos especificará, porque Andalucía tiene realmente una parte importante de todo ese programa de los cambios de la climatología. Pero si nos ponemos, antes de entrar realmente en lo que afecta este cambio climático sobre la salud, que afecta a muchísimos puntos, y sobre todo hoy que es el Día de la Salud Mental, es uno de los activas y de las actividades que más profundamente actúa, porque evidentemente imagínate todas estas personas que se quedan en la calle, que se quedan arruinadas, que ven que sus casas están totalmente anegadas por el agua, pues imagínate el estrés, la angustia que le supone todo esto a estas personas, además de la ruina social, la ruina económica y la ruina realmente a nivel nacional. Pero vamos a hacer un resumen, ya te digo, antes de detallar cada una de las patologías en las que entra realmente este problema social de la climatología.
números realmente reales, valga la redundancia, que son atribuibles no solamente al calor, porque el calor es uno de los afectos o de lo que afecta realmente a la población, ¿vale? Pero el número de muertes, y está estimado dentro del sistema de monitorización de la mortalidad diaria, lo que se llamaría el MOMO, ¿vale? Por si alguien lo quiere buscar, se estimó 1.180 muertes atribuibles al calor entre el 16 de mayo al 13 de julio del 2025. O sea, estamos dando totalmente datos de este año, los vamos a dar desde junio prácticamente hasta ahora, hasta el 30 de septiembre, ¿vale? Evidentemente, ampliando el periodo de información que nos da, es que hasta el día 30 de septiembre el Ministerio de Sanidad reportó 3.832 muertes. Te repito que no solamente son atribuibles al calor, sino que el calor es el factor que afecta a que las personas que son más débiles y que tienen una serie de enfermedades les vaya a fortalecer en sus patologías. La distribución por edad y por sexo, la gran mayoría fueron personas mayores, casi el 96% eran mujeres de 65 años, más de la mitad del 65% tenían 85 años. Por sexo, las mujeres, fíjate bien, superan el montante, 2.276 mujeres frente a 1.556 hombres fue el periodo analizado. Y las patologías y las causas más frecuentes y las estimaciones del análisis que explican la mayoría de estas muertes no solo son dadas o golpeadas evidentemente por el calor, sino que también hay un empeoramiento de las enfermedades crónicas como son las cardiovasculares, el infarto, el ictus y las respiratorias que se compensan en todo este estrés término. Coral, vamos a más datos, vamos a ir explicando cómo el cambio climático está afectando a la salud y también, desde luego, a la adaptación que tienen que hacer los sistemas sanitarios de los países. Sí, exacto. El de España en concreto. La verdad es que esto es cierto. Esto, por mucho que haya negacionistas que sigan diciendo que el cambio climático no existe, es una realidad. Se sabe que el calentamiento que genera los gases del efecto invernadero ha aumentado la temperatura de la Tierra en medio grado y en las próximas décadas la va a aumentar en otro medio grado más. Se calcula además que de aquí al año 2100 puede llegar a aumentar la temperatura entre 1,5 grados y hasta 4 grados, lo cual es un incremento muy importante. Y como acaba de decir María Ángeles, pues tiene efectos sobre la salud. Estos efectos no son solo los efectos que provoca directamente el calor, como puede ser la deshidratación, el golpe de calor o el agotamiento por calor, sobre todo en las personas que trabajan en ambientes exteriores, sino que se produce también, sobre todo, y de ahí la mortalidad atribuible al calor, hablamos también, sobre todo y en global, de enfermedades crónicas que se descompensan en estas situaciones de temperaturas extremas, bien sean frío, bien sean calor, aunque sí se sabe que se descompensa mayor número de patologías en la época invernal, aunque es más grave muchas veces la situación que se produce con las oleadas de calor. Fundamentalmente son enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias. Se producen grandes descompensaciones de enfermedades respiratorias por el incremento de tóxicos que se producen por la contaminación atmosférica y la cantidad de partículas que existen en el aire, que aumentan las partículas de ozono, o también por el calentamiento que existe aumentan los periodos de polinización y los periodos alérgicos son como más prolongados. La falta de precipitaciones también aumenta ese tipo de alergias. También esto lleva, por supuesto, a posibles contaminaciones de alimentación, de alimentos, de aguas, que pueden provocar también efectos nocivos sobre la salud. Directamente el estrés térmico provoca daños sobre el corazón, puesto que genera un aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la vasodilatación cardiovascular y eso genera mayor número de infartos y también de accidentes cerebrovasculares. Y luego también aumenta la viscosidad de la sangre por la deshidratación, lo que genera más posibilidad de coágulos y de trombosis, un problema que se ha incrementado también en los últimos años.
Lo mismo en cuanto a otras enfermedades que se transmiten por lo que llamamos los vectores, que son los transmisores de las enfermedades. Cuanto más sequía, cuanto más calor, aumentan muchas veces especies de mosquitos que no son los habituales en las zonas y que salen de zonas endémicas y se propagan muchas veces por zonas donde no son enfermedades endémicas. De ahí que aparezcan mayor número de enfermedades que hasta ahora eran casi como anecdóticas en el continente europeo, como pueden ser el dengue o el chikungunya, que son enfermedades extrañas que vienen de países más tropicales y que, sin embargo, cada vez vemos más aquí. Fíjate, Coral, que ahora mismo en la temporada que estamos y en los momentos en que estamos, pues yo no lo sé de dónde aparecen estos mosquitos tan pequeños que va ¡paf! Entonces, imagínate en la cantidad de pieles que habrán introducido todo lo que van encontrando en su camino, con lo cual lo que dices es cierto, o sea que van a ir provocando enfermedades que antes ni siquiera estaban. Claro. Además, eso, como hay mayor aumento de la temperatura, pues se producen también zonas de reservorios que no eran habituales antes y aparecen pues enfermedades que a lo mejor eran también más, quizá no endémicas en determinadas zonas, sino que existían en toda la población mundial, pero que ahora se incrementan en nuestro ambiente. En Andalucía, por ejemplo, la enfermedad por el virus del Nilo, que era una enfermedad que era muy extraño tener casos, sin embargo, hay zonas de cuencas hidrográficas en la zona andaluza, en la zona de Sevilla, Cádiz, Huelva, que aparece un mayor incremento y hay una mayor vigilancia de estas enfermedades, precisamente porque se sabe que tenemos un incremento de este tipo de patología en las épocas de mayor calor. Y luego, lo que hemos hablado al principio, hoy coincidiendo con el Día de la Salud Mental, el impacto que está generando el cambio climático también sobre la salud mental. No solo lo que ha comentado María Ángeles sobre el estrés postraumático que puede generar las situaciones extremas, como pudo ser el momento de la Dana en Valencia el año pasado, o los momentos de inundaciones severas, o los incendios este verano en Galicia, que todos hemos visto con pues muchas personas que se quedaban sin domicilio, muchas veces sin agua, incluso para beber. Entonces, todo esto genera una situación de estrés que a largo plazo tiene su repercusión sobre la salud mental. Sin ir a esos extremos, de manera global, se está acuñando un término que parece un término novedoso, pero que ya está muy instalado, que es el término de la ecoansiedad, que es la ansiedad que está generando este cambio climático sobre la salud mental de las personas, porque bueno, todas estas noticias pues van incrementando nuestra preocupación sobre los problemas que genera el cambio climático y entonces, sobre todo, pues muchas veces la gente joven empieza a vivir este cambio climático como una amenaza para su vida y entonces, bueno, lo que es fundamental es que conociendo que tenemos este problema tomemos las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Esto yo creo que sería un poco... Eso os iba a preguntar. ¿Realmente creéis que se están tomando las medidas adecuadas en cuanto a políticas sanitarias y políticas de Estado que vengan a incluir el cambio climático como un enemigo ya incuestionable que amenaza nuestras vidas? Hombre, y sobre todo la salud. Sí, ya te estaba diciendo al principio que la Organización Mundial de la Salud ya implantó desde 2008 una serie de tareas para ello, ¿vale? Y ya te he dicho que antes, en Andalucía concretamente, haciendo la revisión de todo este proceso, de cuáles han sido las enfermedades que han sido y que se producen durante todo este proceso, que realmente que las ha ido enumerando Coral, pero también una importante, que ten en cuenta que a partir de que sucede todo esto, las propias personas, que le sucede a muchas personas mayores y demás, hay muchísimo mayor número de fracturas, caídas, etcétera, que se producen pues con el barro, con el agua, con todo lo que sucede a todas estas personas. O sea que realmente es un tema serio, es un tema preocupante, donde, como decía ella, que hay personas que no creen que esto esté sucediendo y que sea cierto, sí que hay, y que evidentemente hay una serie de cuanta económica para trabajar sobre el tema. Me refiero a protocolos, me refería más bien a protocolos sanitarios, protocolos de política, de gestión, por suerte, donde se vayan incluyendo, porque creo que ya que los ayuntamientos también van a tener que hacer ya protocolos de actuación respecto al cambio climático, porque es un futuro que viene y hay que estar prevenidos. Sí, yo creo que poco a poco vamos avanzando y vamos un poco lentos, pero yo creo que poquito a poco vamos avanzando en cuanto a planes de prevención, sistemas de alerta, sostenibilidad en cuanto a cambios de vehículos que sean menos contaminantes.
A nivel sanitario ya hace bastantes años que sí existe una conciencia clara de este problema. Creo recordar que la oleada de calor del año 2003, que fue muy dramática en toda Europa, especialmente en Francia y en Italia, pero no dejó de serlo también en España, y ya había habido oleadas de calor importantes previas, como la del 87 en Atenas, que tuvo una mortalidad extrema. En España, desde el 2003 aproximadamente, hay planes a nivel nacional de alerta sobre las situaciones de temperaturas extremas. Y no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. En Andalucía tenemos el que se denomina Plan de Prevención e Intervención de los efectos sobre la salud ante temperaturas extremas. Antes se hacía como un plan de invierno y un plan de verano, pero ya desde el año pasado, creo recordar, es un plan común que se puede activar tanto en invierno como en verano, que se pone en marcha determinados periodos. Por ejemplo, el de este verano pues se pone en marcha como a mitad de mayo y se mantiene hasta el 30 de septiembre, o si vemos que las temperaturas siguen en temperaturas muy altas, se prolonga unos días más durante el mes de octubre. Entonces, estos planes, la verdad es que hacen una vigilancia muy estricta sobre la situación, establecen unos planes de prevención por los cuales desde la propia atención primaria se establece un seguimiento de aquellos pacientes de mayor riesgo, se les identifica, se les colocan unos listados en los que se hace luego un seguimiento que depende del nivel de riesgo, puede ser un seguimiento inicialmente solo telefónico, pero que se puede ir incrementando en función del riesgo del paciente. Y estos planes permiten ir casi, como diríamos, por delante del problema, ¿no? Entonces se les alerta de las posibilidades de temperaturas, de cómo deben actuar, se advierte también a las familias, se indica, los teléfonos de salud Responde están continuamente contactando con la población de riesgo para un poco ir haciendo esta prevención. Y luego hay una vigilancia epidemiológica por la cual desde los centros sanitarios estamos obligados a ir notificando aquellas situaciones de mayor riesgo y las patologías que vamos detectando a nivel urgente para ir poniendo medidas excepcionales. Yo me acuerdo que además cuando hacía guardias en el hospital, que ya te hablo de años atrás, eso ya existía, o sea que además yo me acuerdo, no es de ahora, por eso yo me acuerdo que, bueno, sigue vigente todavía Olga Molina, que es la directora de enfermería, y que cada vez que teníamos que dar la guardia, pues una de las cosas que siempre estaba en investigación y ella estaba súper pendiente era evidentemente de esto, ¿eh? O sea, Beatriz, o sea, que eso lleva ya en el hospital, en nuestra zona, muchos años sí, recogiéndose todo el tipo de patologías que sucediese en dependiente qué persona, si se llamaba y se investigaba y se estaba pendiente de todo este tipo de personas, sí. O sea, ya había un plan de investigación. ¿Creéis que las personas que más vulnerables tienen también más probabilidades de que este tipo de consecuencias de cambio climático lleguen antes a ellas? Evidentemente. Porque son personas que están más marginadas. Evidentemente, o sea, los niños menores de 5 años, las embarazadas también es muy importante, y evidentemente todas las personas que tienen, como ha dicho Coral, todo ese tipo de enfermedades, los ictus, los cardiovasculares. Las personas mayores. Sí, existen unos niveles de riesgo que van clasificando no solo en función de edad, sino también de patologías previas, medicaciones, muy importante porque las medicaciones no es lo mismo tomar. Algunas medicaciones son mucho más de mayor riesgo en las épocas de mayor calor e incrementan sus efectos y producen efectos nocivos, además del efecto beneficioso que pueden tener. Y luego la situación socioeconómica también es fundamental. No es lo mismo el que vive solo que el que, por mucho que sea mayor, tenga una enfermedad crónica y una medicación, vive acompañado, tiene un entorno social que le protege. Situaciones de, bueno, el aire acondicionado, parece una tontería, el aire acondicionado ha venido a salvar la vida a mucha gente. Porque, pero hay mucha gente que no lo tiene. Pero hay, exactamente. Entonces eso es lo que se identifica, esto que he comentado yo, desde la atención primaria se identifica no solo la situación sanitaria, sino la situación socioeconómica del entorno. De hecho, y la vulnerabilidad de esos colectivos, ¿no? El nivel de riesgo más alto pues sería el que vive solo, también, ¿verdad? Tiene problemas de salud, una medicación concreta, una vivienda inadecuada y no recibe un apoyo social que necesitaría. Y luego, bueno, lo ha comentado al principio María Ángeles, la perspectiva de género no deja de estar ahí. La perspectiva de género está, exactamente. Ahí está, ahí nosotros estamos más desfavorecidas. Es verdad que tenemos una vida más longeva, pero en este caso el calor, fundamentalmente, ¿no? O las consecuencias del cambio climático o todas las patologías relacionadas con el calor nos afectan más a nosotras. ¿Por qué motivo, creéis? Ten en cuenta que las mujeres... ¿Por qué es? Porque ten en cuenta que la mujer, en realidad, a partir de su proceso menopáusico,
le afecta mucho más todo este proceso, con lo cual ella tiene muchos altibajos en el proceso del calor, ¿vale? Entonces, hormonalmente, personalmente, está mucho más grave, y es mucho más grave a este tipo de patologías. Sí, son problemas del sistema de termorregulación, que son los que afectan a toda esta población que hablamos de riesgo, igual que ocurre en los niños pequeñitos. O sea, en los niños de menos de 4 años y sobre todo en los lactantes, las temperaturas, las alteraciones de temperatura son mucho más, llevan más riesgo que en otras edades. Y luego las mujeres gestantes, que también están dentro del grupo de riesgo, ¿no? Sí. Nos quedan muy poquitos minutos. Sí. ¿Qué mensaje dejamos? ¿Cómo veis el futuro? Bueno, yo creo que la prevención requiere los sistemas de salud, evidentemente, más fuertes, una educación comunitaria, reducción de emisores y medidas de adaptación como alertas tempranas y control de vectores. Sobre todo también es importante el acceso del agua. Ten en cuenta que el agua, al venir con todo este tipo de turbulencias, lleva y tiene muchos contaminantes de patologías. Y sobre todo, y hoy que es el día, ya lo hemos dicho, un apoyo a la salud mental. Es muy importante. Sí, yo también creo que estamos avanzando ya poquito a poco, que se está trabajando mucho en la promoción de las renovables, en el fomento de la movilidad sostenible, y quizá alguna cosa que creo que a lo mejor podríamos también avanzar más es en la creación de lo que se llama refugios climáticos, que es que en los periodos en los que puede darse estas situaciones más extremas, pues bueno, que tengamos lugares de acogida para a lo mejor precisamente esta población en mayor riesgo social, que siempre pueden estar un poco más protegidos si los detectamos y los podemos pues ubicar en lugares un poco más acordes. Donde hacer puedan ciudades estar más amables también, ¿no? Ciudades más amables. Sí. Y eso está en manos de sanitarias que... Claro, y esto no está solo en manos sanitarias, está en las manos de los entornos sociales, de los municipales, bueno. Sí, pues eso es global. Es comunitaria, es global. Es una actitud global. Y realmente también lo que decíamos antes de llegar al programa, que no es solamente una cuestión de la comunidad o de los políticos, sino que es una parte pequeña que cada persona debe aportar. Si cada persona aporta, pues yo creo que al final, evidentemente, la comunidad, el mundo, creo que también cambiará en muchas cosas, porque hay veces que no te lo crees, pero hay que creérselo porque mira todo lo que está sucediendo. Sí, bueno, es la frase típica, ¿no?, de muchas acciones pequeñas hacen la fuerza, ¿no? Sí, aparte que ya está vaticinado desde hace tiempo el cambio climático, las consecuencias, y por tanto hay que adoptar medidas. Entonces, yo creo que las propuestas que habéis traído son muy interesantes, algunas ya están implementadas, otras tienen que ir mejorando, y en definitiva que se apueste por la salud y que las personas puedan vivir bien, y que este cambio climático no les afecte por ser vulnerable, por estar marginado y por no tener una realidad económica que le proteja. Así que esperemos que todos juntos caminemos en ese... Esperemos que vayamos todos en la misma dirección, sí, porque yo creo que es algo positivo para la humanidad. Sí, yo creo que podemos pelear contra esto, nos podemos ir adaptando al cambio climático, que también lo hace, nuestro organismo se va adaptando, pero luego estas acciones conjuntas a nivel mundial, pero a nivel también local, pues todas ellas contribuyen a la mejora de la situación a la que nos está llevando este cambio climático. Muy bien, gracias a las dos, nueva temporada que arranca, os esperamos para la próxima edición. Fenomenal. Gracias, Coral, Muchas gracias, María gracias, Ángeles. Gracias, Beatriz. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.